Vial, que aparece en los medios de comunicación generalmente como Hidrovía, aunque siempre decimos Hidrovía es el nombre de una empresa en el marco de la privatización, que es Hidrovía Sociedad Anónima. Bueno, hay decretos para poder explicar que ha sacado el gobierno, que tiene que ver con un nuevo proceso de privatización y extranjerización. Para hablar de esto saludamos a Horacio Tetamanti, él es ex secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación y aparte ingeniero naval. ¿Qué tal? Horacio, Lucas te saluda aquí en Radiográfica. Buen día, Lucas, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que cuentes qué es lo que está haciendo el gobierno de Milei. Bueno, todavía no sabemos bien qué es lo que está haciendo o qué pretende hacer. Hay trascendidos, digamos. Hasta ahora lo que ha hecho es desandar el mamarracho que nos dejó Fernández, digamos. Hay que tener en cuenta que Fernández, allá por el año 2020, cuando moría Maradona, publicó el decreto 949, que era lisa y llanamente la conclusión de la tarea que venía haciendo Macri, que no pudo terminar porque lo sorprendió la derrota, que era lisa y llanamente la entrega, digamos, del río Paraná y el río de la Plata, como bien decís vos, mal llamada hidrovía, que eso es una especie de fraude lingüístico. Digamos, el río de la Plata no tiene nada que ver absolutamente con nada llamado hidrovía, se llama río de la Plata desde que nosotros somos nación, y lo mismo que el río Paraná. Esta confusión no es caprichosa ni divertida, sino que es una estrategia muy consistente para poder secuestrar el sentido de las cosas, ¿no? Es decir, si los argentinos supieran que en vez de algo que no saben qué es hidrovía, que por otro lado es una palabra, como bien decís vos, que no existe en el castellano, se habla del río Paraná, el río de la Plata, creo que no sería tan mansa la reacción argentina cuando nos sacan estos dos elementos tan fundamentales. Eh, y a partir de ahora, aparentemente, es una puja de dos modelos, ¿no? Si realmente va a concluir, si Milei va a concluir lo que no pudo Macri y Fernández, de entregar definitivamente el Río de la Plata y hacer de la Argentina un país absolutamente mediterráneo dependiendo de puertos extranjeros, en el caso de Montevideo, o si va a avanzar en un proyecto nacional, digamos, que nos permita poder navegar, por ejemplo, soberanamente entre Mar del Plata y La Plata, para que nuestro rompehielos pueda venir de la Antártida y venir a Buenos Aires, lo puede hacer por aguas soberanas y no tener que pedir permiso a los monopolios de Montevideo. De eso se trata. Aparentemente, por lo que se leyó, por lo que se hizo trascender, que no se sabe si realmente son informaciones oficiales o son operativos de prensa de estos grandes intereses que pretenden que esto quede consolidado definitivamente, si este estado de fragmentación, que a la Argentina, a los argentinos no nos permita navegar y que sigamos expulsados del agua, pueda ser o no una decisión del gobierno. Lo cierto es que el último decreto que bien decís vos parecería ser que realmente definitivamente el gobierno de Milei se encamina a terminar la tarea de Macri y Fernández y condenar a la Argentina a una situación prácticamente de un país mediterráneo, ¿no? En el detalle del decreto lo que hace es quitarle la participación a las provincias que había armado el gobierno anterior. Bueno, digamos, acá hay una paradoja. Hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos en un gobierno anterior, que en mi caso, y creo que muchos acompañamos en términos conceptuales, era esquizofrénico, digamos, ¿no? Es decir, esa pseudo creación que tanto festejó Fernández con sus puestas en escenas y sus falsedades, que nosotros no es que denunciamos ahora que cayó en desgracia, sino que lo hicimos allá en diciembre del 2020 cuando dijimos que era un traidor a la patria. Era simplemente una bomba de humo para seguir con la entrega, porque inclusive Fernández no sabía de qué estaba hablando. Es decir, tiene un desconocimiento de la geografía tal que pensó que la palabra hidrovía era el nuevo nombre del Paraná. Y colocó a Misiones, por ejemplo, que es una provincia que nunca jamás participó de nada parecido a lo llamado hidrovía, porque Misiones está en el Alto Paraná, que nunca formó parte de hidrovía. Omitió la Patagonia, por ejemplo, que depende más del Río de la Plata que Santa Fe, por ejemplo, y generó una especie de comisión
de varias provincias mezcladas, un popurrí de provincias que nada tenían que ver con la mal llamada hidrovía, con otras que no tenían o que tenían o representaciones de intereses muy particulares. Y lo cierto es que no se hizo nada, fueron todas puestas en escenas. Inclusive lo más patético es que instaló ese famoso Ecovina en un edificio que era una ruina en la ciudad de Rosario. Sí. Bueno, eso terminó, Disculpa, naufragó, Horacio, nunca hizo es nada. el Ecovina es el Ente Nacional de Control y Gestión de Vías Navegables. Claro, esquizofrénico en su propia definición. Un ente que administra no controla, nadie se controla a sí mismo. O es control o es gestión. Digamos, siempre la gestión está separada del control. O sea que ya era esquizofrénico en su propia definición y murió como nació, un mamarracho total. Esto es lo que sacó, digamos, o sea que yo realmente, si vos me decís, si tengo que calificar esta medida de Milei, la aplaudiría, porque en definitiva terminó con una trampa, una mentira, un fraude, como tantos otros hizo Fernández. Ahora, si esta medida es para poder terminar la tarea que Fernández no pudo hacer, entonces el razonamiento debería ser otra. Lo cierto es que ese último decreto que vos decís ha tomado una decisión absolutamente trascendente y trágica, a mi criterio, de la Argentina, que había iniciado Fernández cuando ese nefasto decreto 949 de noviembre del 2020 obligaba a la Argentina a salir por Montevideo, con un número que de pronto para alguien que no es especialista le resulta difícil de comprender, que es el kilómetro 239. El kilómetro 239 es una bandera absolutamente determinante para el futuro argentino, porque es el kilómetro que está ubicado frente a Montevideo. Cuando Fernández dijo que la Argentina iba a privatizar el Paraná, mal llamada hidrovía, y que iba a salir por Montevideo, era el certificado de defunción de la Argentina soberana, porque ya quedaba consolidada una forma de navegación que no fractura, que no fragmenta, que nos impide navegar al sur, que nos impide unir los puertos argentinos con otros puertos argentinos marítimos, y nos obligaba a salir por Montevideo. Eso fue lo que nosotros denunciamos en el noviembre del 2020 como traición a la patria. El decreto 949 firmado por el presidente Fernández, el intrascendente y adorido jefe de gabinete Cafiero, y el personaje siniestro que, bueno, terminó trágicamente, el que fue el ministro Meoni. Ahora, este nuevo decreto, vos fíjate que ahora es todavía mucho más pernicioso, porque ya no solamente dice o toma el decreto 949 del kilómetro 239, sino que ya excluye definitivamente la única posibilidad que tiene Argentina de ser un país soberano, que es dragar el canal soberano que se llama Magdalena, que nos permite integrar soberanamente la Argentina marítima con la fluvial. Claro, todos los barcos de gran porte van a ir a Montevideo, es decir, que concentra la red troncal fluvial, la salida al Atlántico, Montevideo, que es el puerto de las multinacionales. Así es decir, el decreto 949 y su continuidad, que es el mismo redacción, que es el que acaba de firmar Milei, es el que nos condena definitivamente a ser un país mediterráneo, y que todo el comercio exterior argentino, y no solamente argentino, sino todo el comercio exterior del Cono Sur que sale por la Cuenca del Plata, claro, va a tener como puerto central, hegemónico y centralizador al puerto de Montevideo. Para que vos tengas una idea, se va a consolidar una idea que la gente no tiene clara, que todos los contenedores del comercio exterior argentino y todas las exportaciones que necesitan la llegada de contenedores vacíos para poder ser llenados con mercadería de todo tipo, refrigerada, seca, etcétera, etcétera, para ser exportados, hoy se concentran en el puerto de Montevideo. Es decir, un exportador, por ejemplo, de carne de oveja de la Patagonia, tiene que pedir, por favor, que le envíen un refrigerado desde Montevideo, con lo cual ni siquiera tenemos la soberanía de poder tener una disponibilidad de contenedores para poder exportar nuestra producción. A tal contradicción hemos llegado, que un país que necesita dólares desesperadamente para que su economía funcione, su exportación está limitada por la cantidad de vacíos que se le ocurre o no a ser un gerente de Montevideo enviar a la Argentina. Claro. Ya nos van a digitar el comercio exterior desde el puerto de Montevideo, como estás explicando, de las multinacionales que ya tienen los puertos de la Argentina. Así que queda todo un diseño. Hoy el mayor puerto, por ejemplo, que exporta granos es el puerto San Lorenzo, ¿es así?
Mira, el 87% de las exportadoras de las exportaciones de granos argentina que se hacen a granel, Sí. el 87% se concentra en los puertos privados de del sector Rosario-San Martín. Ujú. Horacio, ahora salió Mauricio Macri a hablar hace un par de semanas y uno de los ejes que él planteaba es que el gobierno de Milei le faltaba gestión y habló del río Paraná en particular. ¿Hay una disputa en ese sector interempresarial de quiénes se quieren quedar con esta privatización que se viene, que sería un pliego, entiendo, por 20 años, como hizo Menem en su momento? Absolutamente. Si nosotros hay que tener en cuenta que la Argentina no tiene gobiernos. Digamos, la verdadera, el bacalao, como dice, ¿quién corta el bacalao? Son estas grandes multinacionales. Lo que pugnan los gobiernos argentinos bajo la máscara de democráticos es quién es el broker de la entrega. Es decir, lo que hay como conflicto hoy, o el que existía el conflicto entre Massa, que manejó los puertos durante Fernández, entre Macri, que manejaba los puertos con Dietrich, y Milei, que maneja los puertos, vaya a saber con quién, con este chico Caputo, es quien de los tres grupos políticos toma el poder de la lapicera para entregar la Argentina. Disculpa, Horacio, sería el comisionista, como es Caputo con la deuda externa. Claro, el que logra tener el control de la lapicera es el que cobra la comisión. Lo que pasa es que si fuera una comisión de un negocio, vaya y pase, pero acá el negocio es la entrega de la República Argentina. Ahí viene el problema más de fondo, ¿no? Uh-huh. Bien, y cuando tenemos que dimensionar, porque más allá que estamos en este tiempo de resistencia, de retroceso en la Argentina, no tenemos que dejar de soñar en un nuevo momento de avance, como, bueno, se discutió años atrás la necesidad de recuperar en manos del Estado. ¿Por qué hay que recuperarlo todo eso? En términos, por ejemplo, de dólares, porque está el mercado formal, que es lo que la Argentina dice que exporta, pero después sabemos que hay un nivel de contrabando altísimo, que el problema del narcotráfico está vinculado también con el río Paraná. ¿Cómo sintetizarías la importancia de este tema para la Argentina? Mira, desde el punto de vista formal, de lo que es la economía blanca, llamémoslo así, bastante reducida. Vos ten en cuenta que la economía argentina blanca, la que dicen que maneja que se toman decisiones, es solamente el 40% de la actividad económica argentina. De ese punto de vista, el solo hecho de que se consolide un país mediterráneo, es decir, un país, como yo te explicaba, que ni siquiera tiene la posibilidad de exportar directamente sus contenedores, o sea que es un país que tiene un puerto intermedio en esa cadena logística, es decir, como podría ser un país africano, subsahariano, mediterráneo, o el Paraguay, o algún otro país que no tenga conexión al mar. O Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bolivia, por ejemplo, y tantos otros, por un estudio de Naciones Unidas dice que esa situación de mediterraneidad le genera al país un extracosto del orden del 5% de su Producto Bruto. O sea que ahí, en lo blanco, la Argentina pierde 25.000 millones de dólares por año por este esquema de navegación que a pesar de ser una de las potencias marítimas más grandes del mundo, nos convertimos en los hechos por esta forma de navegar que nos impuso el consenso de Washington y que fue ratificada después por todos los gobiernos que siguieron, como un país mediterráneo. Eso sería lo blanco. Pero además, el hecho de no poder controlar ni el río Paraná, ni la navegación, hay que tener en cuenta que prácticamente ya no hay barcos argentinos que navegan ni nuestros mares ni nuestros ríos, y todas nuestras mercaderías, todas y sin excepción, se transportan, inclusive las fluviales, se trasladan en buques extranjeros. Es evidente que hay por lo menos un 30% de las exportaciones argentinas que se cobran en negro en el exterior. O sea que la pérdida que tiene Argentina solamente por esta logística colonial que tenemos implicada, yo creo que supera tranquilamente los 30.000 millones de dólares anuales, ¿no? Cuando uno lo analiza en deuda externa y en Producto Bruto es enorme, ¿no? Sí, Realmente... yo creo que la Argentina tiene una tragedia logística que inclusive a mi criterio es mucho más importante que la tragedia de la otra gran hemorragia que es la deuda externa, ¿no? Horacio, te agradecemos esta charla y estemos en contacto para volver a retomar este tema, Retrocal Fluvial. Como decíamos hasta ahora, no hay mucho oficial, oficializado, hay que ver cuáles son los próximos pasos. Sí vemos que hay, vos decías, una disputa de corporaciones
y en este caso quienes tienen la lapicera, que son los Caputo, los Milei, que son los que van a cobrar la comisión. Después la Argentina se va a entregar, quizá con un pliego a 20 años, ¿no? Que sería lo que se está pretendiendo. Sí, muy grave, porque digamos, si ya a Montevideo le entregaron 14 metros de profundidad y a su Claro, vez la Argentina renuncia a sus propios 14 metros, significa que por acto propio la Argentina se autodefine como un país mediterráneo, es decir, toda nuestra economía se va a subordinar a Montevideo. Lo que pasa es que corrupción hay en todos lados, lo que pasa es que para robarse un huevo acá matan a 15 gallinas. O sea, el tema es la gravedad de la entrega y el impacto en la macroeconomía argentina y la enorme cantidad de miles o millones de argentinos que son empujados a la miseria y a la pobreza justamente por este tal cual. tipo de cuestiones. Gracias, Horacio, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, es a ustedes.